Antes de comenzar esto, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta el vídeo. Nunca pensé que un día iba a destruir mi propia familia con mis propias manos. No por rabia, ni por venganza, sino por algo mucho más silencioso. Por sentirme invisible. 15 años de matrimonio, 2 hijas preciosas, un hogar, y sin embargo, me sentía sola. Dormía junto a un hombre que ya no me miraba a los ojos. Que no preguntaba cómo estaba. Que respondía con monosílabos mientras revisaba su móvil. No me gritaba, no me golpeaba, no me traicionaba, solo dejó de verme. Y ese vacío, esa soledad sin ruido, empezó a devorarme por dentro. Ahí apareció Marcus, más joven, con una sonrisa que parecía prestarme atención de verdad. Bastó un elogio en una reunión. Una mirada que duró un segundo más de lo debido. Para que algo dentro de mí despertara. Lo que empezó como un simple café entre compañeros. Se convirtió en mensajes fuera de horario. En caricias robadas. En excusas cada vez más torpes para llegar tarde a casa. Y mientras más me hundía en esa mentira, más deseaba que Cody, mi esposo, me detuviera, me enfrentara, me dijera que todavía le importaba. Pero no, me besaba en la mejilla y me decía, diviértete. Hasta que un día, ya no me dijo nada. Sostuvo mi teléfono en la mano. La pantalla encendida con un mensaje que lo decía todo. Me miró como si fuera una extraña. Y en ese momento, entendí. No había perdido solo a un marido. Había perdido al único hombre que alguna vez me amó de verdad. Pero lo más cruel no fue la ruptura. Fue lo que vino después. Vivir con él bajo el mismo techo. Fingiendo una familia frente a nuestras hijas. Mientras por dentro nos desmoronábamos en silencio. Un matrimonio muerto en una casa llena de fotos felices. Y yo, intentando desesperadamente pegar los pedazos. Sin entender que él ya no quería reconstruir nada. Hoy te contaré mi historia. Una historia de errores, de silencios, de traiciones que no siempre tienen gritos, pero que igual destruyen. Una historia que tal vez sea la tuya, o la de alguien que conoces. Una historia donde la pregunta no es, ¿por qué lo hiciste? Sino, ¿por qué no lo viste venir? Quédate hasta el final, porque a veces, la lección más dura es darse cuenta de que el amor no muere de golpe, sino de olvido. La mesa del comedor siempre fue el corazón de nuestra casa. Allí, cuando las niñas eran pequeñas, todo era risas, juegos de adivinanzas con la comida, historias sobre el colegio y pequeñas peleas por el último trozo de pan. Pero ahora, todo se había transformado en una coreografía silenciosa, predecible, como si repitiéramos cada noche la misma escena de una obra agotada. Cody llegaba a casa, dejaba las llaves en el mismo cuenco, saludaba con un beso rápido y se sentaba frente a su plato. Ojos fijos en la pantalla de su móvil, los pulgares moviéndose incansables mientras yo, sentada enfrente, luchaba por encontrarle sentido a mi reflejo en sus pupilas. Cada noche esperaba una chispa. Algo tan simple como una pregunta sincera. ¿Cómo estuvo tu día? Pero su atención se evaporaba detrás de un muro invisible. Y cada respuesta suya era un, ajá. Un, bien. Un, no sé. Las niñas llenaban los silencios con sus voces. Pero cuando se iban a sus cuartos, quedábamos solos. Y ese vacío entre nosotros crecía, haciéndose insoportable. Miraba su perfil iluminado por la luz azul del teléfono, preguntándome en qué momento nos habíamos perdido. En qué momento la costumbre mató la curiosidad. En qué momento supe que, aunque estábamos a centímetros de distancia, él ya no estaba conmigo. La soledad me pesaba más por la noche. Me tumbaba a su lado. Sentía su respiración lenta, su cuerpo tibio bajo las sábanas,
pero era como dormir con un desconocido. A veces, extendía la mano buscando un poco de calor, solo para encontrar un muro frío, invisible, que lo separaba de mí. Me preguntaba si alguna vez pensaría en mí, si todavía recordaba cómo era enamorarse de mí, o si ahora solo era la madre de sus hijas. Una sombra que se movía por la casa cumpliendo rutinas. En las reuniones familiares, fingíamos normalidad, sonreíamos para las fotos, reíamos en las cenas de cumpleaños. Pero detrás de cada gesto había un cansancio callado. Un pacto tácito de no hablar de lo que dolía. Mis amigas me decían que tenía suerte, que al menos él no me gritaba ni me era infiel, que cumplía como padre. Nadie entendía que a veces, la ausencia más dolorosa es la del alma, no la del cuerpo. A veces, imaginaba un accidente, algo drástico que nos obligara a mirarnos de nuevo, a sentir miedo de perdernos. Otras veces, pensaba que tal vez estaba exagerando, que el amor maduro era así, estable, predecible, sin sobresaltos, pero en lo más profundo de mi pecho, una voz susurraba que el amor no debería sentirse como resignación. Esa noche, después de una cena especialmente silenciosa, mientras recogía los platos, escuché a Cody reírse suavemente por algo que leía en su teléfono. No pude evitar sentir celos de esa pantalla. ¿Qué tenía ese mundo virtual que yo ya no podía ofrecerle? Me encerré en el baño y lloré en silencio, tragando la angustia para no preocupar a las niñas. Cuando volví al dormitorio, Cody ya dormía, ajeno a mi dolor. Me prometí que al día siguiente intentaría otra vez, que prepararía su desayuno favorito, que buscaría una excusa para rozar su mano. Pero, en el fondo, una grieta ya había comenzado a crecer. Y fue justo en ese vacío, en esa necesidad de ser vista, donde la vida puso a Marcus en mi camino. En la oficina, el aire olía a café rancio y a promesas incumplidas. Llevaba años desempeñando el mismo trabajo, cumpliendo horarios, recibiendo felicitaciones vacías en los correos colectivos. Nadie recordaba mi cumpleaños. Nadie preguntaba si necesitaba ayuda cuando mi escritorio rebosaba de papeles. Era invisible en casa, invisible en el trabajo, hasta que Marcus llegó. No era solo su juventud ni su energía contagiosa, era la forma en que escuchaba. Marcus no era como los demás. El primer día que me pidió mi opinión en una reunión, no solo me dejó hablar, sino que repitió mis ideas delante de todos, dándome crédito. Sentí una corriente eléctrica por dentro, como si de pronto existiera bajo una luz nueva. Una tarde, en medio de una discusión tensa con un jefe, Marcus me defendió con una firmeza que me descolocó. Al salir, me refugié en el baño y lloré. Pero no de tristeza, sino de alivio y gratitud. Había olvidado lo que se sentía cuando alguien te valoraba de verdad. Los almuerzos grupales se convirtieron poco a poco en cafés compartidos a solas. Las charlas triviales derivaban en confesiones personales, historias de su vida, anécdotas que me hacían reír y, lo peor, soñar despierta. Me vi a mí misma eligiendo con cuidado mi ropa, maquillándome con esmero solo para sentirme digna de esos minutos a su lado. Un día, al despedirnos, Marcus me miró con una mezcla de respeto y deseo. Sentí vértigo, quise huir, pero me quedé paralizada por esa mirada que me devolvía el reflejo de una mujer que ya no recordaba. Empecé a esperar ansiosa cada mensaje suyo. El sonido del móvil era mi salvación diaria. ¿Cómo amaneciste? ¿Te apetece un café después del trabajo? Cada palabra suya era como un antídoto al veneno de la indiferencia. Pero también era una droga peligrosa. Sabía que estaba cruzando una línea, pero justificaba mis emociones con la lógica de la carencia. No es malo sentirse viva, me repetía,
mientras el remordimiento me arañaba solo por la noche. Un viernes, después de una semana dura, Marcus me invitó a tomar algo. Dudé. Inventé una excusa para Cody. En el bar, la conversación fluyó tan fácil, tan ligera, que me olvidé por completo de mi mundo real. Cuando Marcus me tocó la mano, sentí un escalofrío. Me miró fijamente. Eres mucho más de lo que crees. ¿Lo sabes? Esas palabras, simples y honestas, me destrozaron por dentro. Quise gritarle que no, que en casa era invisible, que ya no recordaba cuándo fue la última vez que alguien me miró así. Pero guardé silencio y, en vez de huir, me dejé abrazar por esa sensación de ser deseada. La culpa apareció después, en oleadas, cada vez que veía a Cody en la cocina, o escuchaba las voces de mis hijas desde sus habitaciones. Sentía que estaba traicionando todo lo que alguna vez fui. Pero cada vez que Marcus me escribía, volvía a justificarme. No estoy haciendo nada malo. Solo busco ser feliz. Merece la pena sentirse viva. No supe en qué momento exacto mi deseo de ser reconocida se convirtió en necesidad. Y mi necesidad en adicción. Solo sé que cuando Marcus se despidió aquella noche con un beso suave en la mejilla, ya era tarde para volver atrás. Mi corazón latía con fuerza, y la voz de la conciencia se ahogaba bajo el peso de la emoción. Así empezó todo, una caricia invisible, una admiración prestada, y mientras mi mundo real se desmoronaba sin que yo lo notara. Estaba a punto de cruzar el umbral del que nadie regresa igual. No imaginaba que el precio sería tan alto ni que la caída sería tan lenta y dolorosa. Y es que, después del primer beso robado en el aparcamiento, nada volvió a ser lo mismo. Aprendí a mentir con una facilidad que me asustaba. El primer encuentro fuera del trabajo fue torpe, cargado de excusas inventadas. Una reunión que se alargó. Una compañera que necesitaba desahogarse. Cody nunca sospechó. Me daba un beso distraído en la mejilla y me deseaba buena suerte. Como si mi vida transcurriera en otro planeta. Cada vez que decía una mentira, una parte de mí temblaba. Pero la otra parte sentía una extraña liberación. Como si por fin tuviera el control de algo. El hotel era pequeño, discreto, con cortinas gruesas y un silencio tan denso que hacía que el mundo exterior desapareciera. Allí, durante esas horas robadas, me transformaba en otra persona. Marcus me esperaba en la habitación con una sonrisa nerviosa, con la urgencia de los amantes que saben que todo podría desmoronarse en cualquier momento. La primera vez que me miré en el espejo del baño, con el anillo de bodas girado hacia la palma de la mano. Apenas me reconocí. Había una mezcla de culpa y deseo, de vergüenza y euforia. En ese reflejo vi a una mujer que no era ni esposa ni madre. Solo alguien que quería sentirse viva. Las mentiras se volvieron rutina. Reunión de último minuto. Salida con las chicas. Tengo que trabajar hasta tarde. Nadie me cuestionaba. Cody, ocupado en su propio universo. No buscaba pistas. No me olía el perfume distinto. No preguntaba por qué volvía con los ojos brillantes o por qué. A veces, me quedaba en la ducha mucho más tiempo de lo necesario. En el fondo, deseaba que sospechara, que me enfrentara, que me pidiera explicaciones. Pero nunca lo hizo. El miedo a ser descubierta era tan intenso como la emoción de lo prohibido. En la oficina, cada vez que Marcus y yo cruzábamos miradas, sentía que todo el mundo podía vernos, que cualquier pequeño desliz sería el final. Sin embargo, la adrenalina era adictiva. Me volví más descuidada. Dejaba el teléfono al alcance. Olvidaba borrar mensajes. Guardaba recibos de hoteles en el bolso. Y aún así, nada sucedía. Una noche, después de una cita secreta, regresé a casa y encontré a Cody en la sala.
Las luces apagadas. Solo el resplandor de la televisión iluminando su rostro. Me miró de reojo, como si estuviera a punto de decir algo. Pero se limitó a subir el volumen y seguir en su mundo. Sentí una punzada de rabia. ¿Tampoco le importaba? ¿Tampoco valía yo para él? El precio de mi doble vida era la distancia cada vez mayor entre mi familia y yo. Mis hijas empezaron a notar mi ausencia emocional. Me preguntaban si estaba bien, si tenía problemas en el trabajo. Respondía con abrazos rápidos y promesas de «mañana iremos al cine», que casi nunca cumplía. La mentira se expandía, ensuciando todo lo que tocaba. Pero en el hotel, en esos minutos robados, me convencía de que todo valía la pena. Que era preferible un amor a escondidas a la soledad compartida. Que, aunque tuviera que esconder mi verdadero yo en casa, al menos había un lugar por pequeño y efímero que fuera donde seguía existiendo. No entendía que cada mentira no solo destruía la confianza, sino que construía un muro que me separaría para siempre de mi vida anterior. Y cuando Marcus, una tarde de diciembre, me propuso irnos un fin de semana juntos, acepté sin pensarlo. Ya no me preocupaban las excusas. Ni siquiera intenté que sonaran creíbles. Había dejado de luchar por lo que tenía en casa, convencida de que lo nuestro ya estaba muerto. Y fue ese descuido, ese cansancio de mentir, lo que terminó sellando mi destino. No sabía que la verdad estaba a punto de alcanzarme, ni que el dolor que había sembrado volvería a mí con una fuerza devastadora. El martes 3 de enero. Mi vida se partió en dos. Era una mañana normal, el aroma del café recién hecho. Las niñas preparándose para el colegio. Cody revisando su correo en el teléfono. Salí de casa con la cabeza llena de planes para encontrarme con Marcus más tarde. Sin sospechar que la cuerda de mis mentiras ya estaba demasiado tensa. Al volver a la habitación, lo vi allí, parado en la puerta, sosteniendo mi móvil en la mano. Su rostro era una máscara. Ni furia, ni lágrimas, solo un frío que nunca le había conocido. ¿Quién es Marcus? No sé cómo una pregunta tan sencilla puede doler tanto. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Mi voz se quebró en un «no es nada». Pero su silencio me dejó claro que todo estaba perdido. Había leído los mensajes. Había visto los recibos del hotel. Sabía exactamente quién era Marcus. ¿Y quién era yo? La mirada de Cody no era la de un hombre traicionado a gritos, sino la de alguien que había perdido todo lo que amaba y ya no reconocía lo que tenía delante. Ni una palabra más alta. Ni un insulto. Solo el silencio y el desprecio. Más mortales que cualquier grito. Intenté acercarme. Rogué por una explicación. Por una segunda oportunidad. Pero él retrocedió. Con un temblor en los labios. Como si tocarme le produjera asco. ¿Cuánto tiempo?, me preguntó, con la voz apenas audible. 6 meses. Susurré, avergonzada, derrotada. Sentí que algo se quebraba para siempre entre nosotros. Él no gritó, no me culpó, solo recogió algunas cosas en una bolsa. Como si el aire de esa casa lo asfixiara. Cuando intenté detenerlo, me miró como si yo fuera una extraña. La mujer que alguna vez fue todo para él había muerto, reemplazada por alguien que ni siquiera merecía una despedida. Las niñas llegaron a casa horas más tarde. Yo, destrozada, apenas fui capaz de inventar una excusa. Mentí otra vez, porque era incapaz de enfrentar la verdad. Los días pasaron como una pesadilla interminable. Llamadas sin respuesta, noches vacías, la casa más grande y fría que nunca. Marcus intentó contactarme. Pero para entonces su nombre solo era sinónimo de ruina. La vergüenza me acompañaba en cada rincón. En el trabajo, los murmullos a mis espaldas eran cuchillos afilados. En casa,
Las miradas de mis hijas llenas de preguntas me hacían sentir más sola que nunca. Finalmente, 3 semanas después, Cody aceptó verme. Pensé que quizá aún había esperanza. Que tal vez el amor sobreviviría al escándalo. Pero su voz era formal. Distante. Había consultado abogados. La ley estaba de mi lado. Pero su corazón ya no lo estaba. El matrimonio murió. Valerie, tú lo mataste. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier grito. No me quedaba nada, salvo un pacto de convivencia vacía por el bien de las niñas. Una rutina fría de 2 desconocidos bajo el mismo techo. Así aprendí que el dolor más devastador no es el de la pelea, sino el del abandono absoluto. El del amor que se apaga sin remedio ni retorno. Y aún no sabía que lo más duro estaba por venir. Sobrevivir cada día. Viéndonos obligados a fingir frente a nuestras hijas. Mientras por dentro ya estábamos muertos. La casa seguía llena de fotos familiares. De risas congeladas en el tiempo. Pero todo lo demás se había vuelto ceniza. Cody regresó por las niñas. No por mí. Acordamos convivir como 2 extraños educados. Compartiendo espacios sin rozarnos más de lo necesario. Hablábamos solo de horarios, tareas, listas del supermercado. Cada conversación era mecánica, cortante, desprovista de cualquier emoción real. Por las noches, el silencio era tan denso que a veces pensaba que me ahogaría. Dormíamos en la misma cama por pura conveniencia. Por no levantar sospechas frente a las niñas. Pero cada uno se refugiaba en su lado. Sin buscar el calor del otro. Sus movimientos eran precisos, fríos, como si el simple roce accidental fuera una traición aún mayor que todo lo que ya había pasado. Intenté todo lo posible para recuperar algo de lo perdido. Pequeñas notas en su almuerzo. Su comida favorita. Planes de noche de cita, que él rechazaba con una indiferencia educada. Algunas noches, después de demasiados silencios y unas copas de vino, terminábamos juntos en la cama. Pero ya no había ternura, ni caricias, ni promesas, solo cuerpos que se buscaban por inercia. Y el vacío absoluto después. Cody no me miraba a los ojos. Se levantaba enseguida. Iba al baño y regresaba sin decir una palabra. Como si necesitara purificarse de mi presencia. En esos momentos, sentía la soledad más cruda de mi vida. Era peor que el abandono. Era vivir con un fantasma del hombre que había amado. Y peor aún, saber que yo misma lo había matado. Las niñas notaban el ambiente. Pero aceptaban nuestras explicaciones. El trabajo nos tiene estresados. La pandemia es difícil para todos. Cada mentira era una puñalada más en mi propia dignidad. Mi vida se redujo a sobrevivir. A fingir que todo podía arreglarse. Mientras Cody construía su propio mundo lejos de mí. Empezó a salir a correr. Se conectó con viejos amigos. Se inscribió en cursos en línea. Parecía florecer. Mientras yo me marchitaba en la rutina del arrepentimiento. Llegué a preguntarme si alguna vez volvería a sentirme viva. Si el precio de mi error sería este castigo silencioso para siempre. Probé con cartas, con regalos, con intentos de conversaciones profundas. Cody me respondía con cortesía. Con una amabilidad hiriente. Su frialdad era peor que cualquier odio. Era indiferencia total. Una tarde, organizando la casa, encontré el vestido de nuestra primera cita. Me lo puse, preparé su plato favorito, encendí velas, esperando un milagro. Cody llegó, olió la comida, sonrió levemente y dijo, «Gracias». Luego se fue al garaje, dejándome sola ante la mesa puesta para 2. Fue en ese instante cuando comprendí que no quedaba nada por salvar. El amor no muere en un solo golpe. Se apaga con cada silencio. Con cada indiferencia.
con cada noche que pasamos juntos y más solos que nunca. Pero la vida no se detiene por el dolor ajeno. El tiempo avanzó. Las niñas crecieron. Y con cada día se hacía más claro que nuestra historia, esa que había prometido ser para siempre, ya no era más que un decorado vacío. Y mientras la fecha del 18 cumpleaños de nuestras hijas se acercaba, algo en la mirada de Cody cambió. Una resolución tranquila, casi liberadora. Nunca imaginé lo que vendría después. El día después de la graduación de nuestras hijas. Bajé a la cocina y encontré a Cody sentado en la mesa, esperándome. Su postura era firme, sus ojos tranquilos. Pero ya no quedaba rastro del hombre que una vez fue mi hogar. Sobre la mesa, un sobre con los papeles del divorcio y el anuncio de venta de la casa. Las niñas ya son adultas, dijo, con voz neutra. Ya no tenemos por qué seguir con esta farsa. Supe, en ese instante, que llevaba años esperando este momento. Que cada día juntos había sido, para él, solo una cuenta regresiva. No hubo reproches, solo la certeza de que ya no le dolía. Me lo dejó claro cuando le pregunté si alguna vez podría perdonarme. No es cuestión de perdón. Simplemente, ya no queda nada. Intenté resistirme. Hablé de la casa. De los recuerdos, de los planes que alguna vez soñamos. Pero él ya había tomado su decisión. Todo estaba ordenado, calculado, incluso justo. Dividiríamos los ahorros. Venderíamos la casa. Cada uno seguiría su camino. Cuando le pregunté por las niñas, supe que ya había hablado con ellas. Merecen la verdad, me dijo. Saben por qué nuestra familia se rompió. Ya no tienes que mentirles más. La distancia de mis hijas fue el golpe final. No hubo gritos, solo una frialdad nueva en sus palabras. Una decepción muda que pesaba más que el abandono de Cody. Vi en sus ojos la herida que yo misma había abierto. Me convertí en un fantasma en sus vidas. Alguien a quien toleraban en silencio. Pero que ya no era su refugio. Me mudé a un apartamento pequeño, vaciando el armario de recuerdos que ya no me pertenecían. La soledad, esa que tanto temía, se hizo mi única compañía. Y un día, vi a Cody en una cafetería, conversando con una mujer desconocida. No era una escena romántica, pero sí distinta. Él sonreía, con una calma y una luz que no le veía desde hacía años. Cuando me vio, solo me saludó con la cabeza, como a una vieja conocida. Ni rencor, ni pena, solo indiferencia. Fue entonces cuando entendí que el final había llegado mucho antes de que yo estuviera dispuesta a aceptarlo. Durante mucho tiempo busqué culpables, justificaciones, excusas, pero al final, solo quedó el silencio y una verdad demoledora. Destruí mi hogar por una promesa vacía de emoción. Y perdí lo único que realmente importaba. Hoy, mis hijas casi no me llaman. Cody rehizo su vida. Y yo, por fin, enfrento la realidad de mis propias elecciones. Si alguna vez te preguntas cómo muere un amor, no imagines gritos ni portazos. A veces, el amor muere en silencio. Poco a poco. Hasta que un día despiertas y eres un extraño en tu propia vida. Ese es el verdadero castigo. Vivir sabiendo que lo perdiste todo, y que no hay vuelta atrás.